Buenas tardes, Doc. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ya. Mi grupo de exposición está conformado por Camila Larrea, Juan Jiménez, Kevin Jaramillo, Joana Jaramillo y mi persona. Y vamos a exponer esta semana el primer tema correspondiente a neuroradiología. Ya. Tenemos que tener en cuenta que con los avances en cuanto a la neuroimagen también ha ayudado mucho tanto al diagnóstico como al tratamiento oportuno de múltiples patologías, entre ellas patologías como demencias, aneurismas cerebrales e inclusive se ha identificado esclerosis múltiple. Y dentro de estos métodos de imagen tenemos a la tomografía, la angiografía, la resonancia magnética y los ultrasonidos. He de mencionar que en cuanto a las radiografías, estas desempeñan ya un papel poco significativo en cuanto a alteraciones intracraneales. La siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con la tomografía computarizada. Y en cuanto a la tomografía, tenemos que esta nos permite realizar un diagnóstico precoz, también nos permite demostrar, también muestra gran sensibilidad y especificidad en cuanto al diagnóstico. También ha permitido la disminución de procedimientos invasivos, entre ellos tenemos que ya se ha reducido también el uso de la angiografía y también presenta grandes ventajas en cuanto a la relación costo y beneficio. La siguiente. Ya. Por hacer un pequeño, recordar un poquito lo que habíamos visto ya antes en cuanto a las densidades, tenemos que aquí habíamos visto sobre las densidades, y es que en la tomografía cerebral sin contraste, todo lo blanco va a corresponder en cuanto a la densidad o al hueso o a sangre, en ausencia también de cuerpos metálicos. Y aquí tenemos una pequeña tablita en la cual hemos resumido en cuanto a la parte hipodensa, en la cual se va a identificar grasa que prácticamente en la tomografía cerebral no se observa. También el aire, la cual se puede manifestar en caso de los senos. El agua que se va a manifestar, que, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo. Y también pueden identificarse hematomas o higromas subdurales. En cuanto a la parte isodensa, es lo que se va a identificar como el encéfalo normal y también en el caso de hematomas subdurales. En cuanto a la parte hiperdensa, también se pueden identificar aquí como son metales. En el caso de, un ejemplo que nos ponía era los clips en el caso de las aneurismas o también en caso de fragmentos de proyectiles. También se va a identificar el yodo en caso de administrarse contraste, también el calcio y en caso de hemorragia debido a que esta puede tener un contenido elevado de proteínas. Y también de igual manera en el caso de la tomografía también vamos a usar las unidades Hounsfield para medir las densidades. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico en el caso de la tomografía computarizada y en el caso de para diagnosticar tumores cerebrales es muy buena debido a que la tomografía simple como tal sin el uso de contraste puede llegar a diagnosticar el 94% de estos tumores y en el caso de utilizarse contraste intravenoso puede ser aún mayor y puede dejar tan solo un 1 a 3% de casos sin diagnosticar. Estos casos sin diagnosticar pueden ser debidos a tumores muy pequeños, a que estos se encuentren cerca de estructuras óseas o que estos puedan llegar a ser muy isodenso a pesar del uso de contraste. Y también aquí tenemos algunas pautas en las cuales se puede llegar a diagnosticar y considerar para si se debe usar o no usar contraste. Sin contraste tenemos que puede ser para la enfermedad cerebrovascular, caso de infarto, hemorragia, para caso de traumatismo o un control de la hidrocefalia no tumoral. En el caso de uso de contraste por sospecha de tumor o malformación arteriovenosa, en sospecha de hidrocefalia, en epilepsia tardía o un control postquirúrgico. En el caso de usar sin o con contraste, tenemos que puede ser un proceso inflamatorio o una enfermedad degenerativa como en la esclerosis múltiple. Ya, en cuanto al estudio con la tomografía, tenemos que esta se va a dividir en cuatro áreas, desde el foramen hasta el vértex,
Y la primera área de estas es la infraventricular, que observamos en la imagen de la derecha, en la cual podremos observar algunas estructuras. Las principales que se van a destacar aquí son el cuarto ventrículo, que se encuentra, esta se va a encontrar separando dos áreas que son el tallo cerebral anteriormente y el cerebelo posteriormente. También la parte inferior de los lóbulos temporales que observamos con las letras LT. También se va a identificar la cisterna supracelular, la que se va a encontrar anteriormente y en la línea media, como podemos observar en la imagen de la izquierda. Y también las cisternas de Silvio, las cuales las cisternas del Silvio van a ser unas extensiones que parten de la cisterna supracelular. Sí, ya, luego tenemos la segunda área, que es el área ventricular baja, y donde vamos a tener que las principales estructuras que se van a destacar aquí es la presencia ya de la cisura interhemisférica, también los cuernos frontales de los ventrículos laterales, que estos van a encontrarse rellenos de líquido cefalorraquídeo. También se puede identificar el tercer ventrículo, el- la región superior también del cerebelo. También se puede identificar el tálamo y la cisterna cuadrigeminal, que se va a observar con una forma curva. Ya. Una anterior, por favor. Este, la siguiente. La- bueno, me falta una diapo, no sé qué pasó. Esta parte de aquí es parte de la región media, sí, perdón, ya de la región media, en la cual también se va a observar parte de la ínsula, que se observa en la imagen de la izquierda y alrededor se puede ver una pequeña semiluna que va a ser el surco circular, el cual va a estar rodeada por líquido cefalorraquídeo. También lateralmente a la ínsula se van a encontrar los núcleos caudado y lenticulado, y también los que se observa con las letras NC y NL. También anteriormente, separados por la cisura interhemisférica, se van a encontrar los lóbulos frontales, y en algunos casos nos mencionaba que puede llegar a observarse también el foramen de Monro. Ya. La tercera área que tenemos es el área ventricular alta. Esta área ventricular alta nos va a mostrar principalmente los ventrículos laterales, en la cual se van a observar los cuerpos de los ventrículos como tal. Y también en algunos casos pueden llegar a observarse el surco parieto-occipital, las cisuras de Silvio que habíamos mencionado antes y el surco central. Y en la cuarta área es el área supraventricular. Y a este nivel, el único rasgo anatómico visible va a ser la cisura. Las diapositivas. Perdón. ¿Que no le ponen proyectar las diapositivas mejor? Ya, gracias. Como les decía, en el área supraventricular, el único rasgo anatómico visible va a ser la cisura interhemisférica, y también se van a observar los hemisferios cerebrales a ambos lados. Eh, la siguiente, por favor. Ya. En cuanto a medicina nuclear, sé que no habíamos tratado el tema. Lo único que quería mencionar en cuanto a esto es que también se ha utilizado para el diagnóstico de, por ejemplo, en el caso de la hidrocefalia, donde se utiliza la técnica que es la encefalografía isotópica, pero que ya su uso ha descendido conforme han ido avanzando también los nuevos métodos, los nuevos métodos de imagen. Ya, vamos a continuar con lo que es la angiografía. Esta es una prueba radiológica diagnóstica que sirve para obtener información de lo que es el estado de los vasos sanguíneos. Y este método se aplicaba mucho más hasta
hasta que apareció lo que es la tomografía. Sin embargo, la angiografía sigue teniendo lo que es como importancia y protagonismo para las alteraciones de lo que es el sistema nervioso central y un posible tratamiento endovascular. ¿Puede seguirle, por favor? Ya, la angiografía puede emplearse para visualizar cualquiera de las arterias del cuerpo humano y esta sirve con contraste. Entonces, mientras el contraste está circulando por las arterias, se va a tomar como una película para de esta manera dar a conocer en tiempo real cómo circula la sangre por el organismo. Ya. Vamos a hablar sobre lo que es la anatomía radiológica, abarcando de esta manera la distribución de las arterias dentro de una angiografía cerebral. Entonces, la arteria carotidia, como ya sabemos, se va a originar dentro de lo que es el tronco brachiocefálico derecho y la izquierda va a nacer directamente de lo que es el callado de la aorta. Después del nacimiento va a tener un trayecto ascendente y va a ser habitualmente a la altura del borde superior del cartílago tiroideo, donde se va a bifurcar en carótida interna y carótida externa. La arteria carótida interna, que la encontramos señalada en la imagen de color celeste, va a tener un trayecto rectilíneo en continuidad con lo que es la arteria carótida común. Y esta arteria carótida interna se va a dividir en 3 porciones, que va a ser la porción intrapetrosa, igualmente señalada de color celeste, pero en la imagen de la derecha, y esta va a estar formada por un segmento vertical seguido de lo que es otro segmento, pero en este caso de forma horizontal con el eje del peñasco. La siguiente rama va a ser la intracavernosa, que igualmente está señalada en la imagen de la derecha, y va a pertenecer a lo que es el sifón carotidio, que se va a extender desde el agujero rasgado anterior hasta su entrada en lo que es el espacio intracraneal, lo que va a desembocar lo que es la arteria intracraneal, que aquí va a dar la entrada en el espacio supraracnoideo de la cisterna quiasmática y se va a bifurcar en cerebral anterior y cerebral medio. Entonces, ya teniendo la arteria cerebral anterior, que la podemos ver en la angiografía señalada de color verde, esta va a tomar un trayecto horizontal y se va a dirigir hacia lo que es la línea media, cambiando de dirección cuando se va a hacer ascendente, y así va a llegar a la cara superior de lo que es el cuerpo calloso, donde se va a denominar arteria pericallosa, que la observamos de color morado. Esta arteria se va a anastomosar con la arteria cerebral anterior contralateral antes de lo que va a ser. Luego de esto va a tomar un trayecto ascendente y va a ser parte de lo que es el sifón carotidio y de la comunicante posterior, y esto va a verse en lo que es el polígono de Willis. En la bifurcación de la carótida interna, la rama que se va a dirigir hacia afuera es la cerebral media, que está señalada de color amarillo, y esta va a tener una porción horizontal de donde van a nacer las arterias de los ganglios basales y un segmento vertical que se va a distribuir hacia la convexidad parietotemporal. La distribución de la cerebral media va a dar como resultado algunos puntos de inflexión, pero el punto de inflexión más importante se encuentra posteriormente y se lo conoce como el punto de Silviano, que está señalado de color rosado, y este es un punto importante en la anatomía geográfica. Pátale, por favor. Ya, ahí. Entonces, bueno, ahora abarcando las venas del territorio carotidio, estas se van a clasificar en superficiales y profundas. Sin embargo, las venas superficiales son de poco interés, ya que tienen muchas variaciones. Las más constantes son las venas de Troland, que la podemos ver en la imagen de la derecha superior, y que va a drenar en el seno sagital superior, y la vena de Lappe, que drena en el seno lateral. En cambio, hablando de lo que son las venas profundas, estas son más constantes, y dentro de las más importantes está la vena cerebral interna, que está señalada de color azul. Esta tiene un trayecto próximo en la tela coroidea del tercer ventrículo y drena en ampolla de Galeno.
tiene su origen a nivel del agujero de Monro, por la unión de lo que es la vena septal y la vena tálamo estriada, que están señaladas de color verde. Y la unión de estas venas van a formar el ángulo venoso que nos va a permitir valorar el tamaño ventricular. Dentro de las venas profundas también encontramos la vena de Galeno, que está formada por la unión de la vena cerebral interna y la vena basal. Pásale, por favor. Ya, continuando, tenemos ahora la vena carótida externa. El tronco de la carótida externa se va a distribuir en territorios que poseen una funcionalidad específica. Las ramas se clasifican en las arterias de la cara, que son la tiroidea superior, la lingual y la facial, que en un 25% de los casos nacen de un tronco común. También tenemos la faringe ascendente y la maxilar interna, y las arterias con destino craneal, que va a ser la occipital, que es la rama de distribución posterior, y la temporal superficial. Ya. Tenemos la arteria vertebral, que esta se va a originar de la arteria subclavia, como ya lo sabemos, a nivel más o menos de C6. Se va a introducir en lo que es el canal transverso y va a ascender hasta la altura aproximadamente de C2. Y aquí la arteria va a cambiar de dirección y se va a dirigir hacia adelante y por la parte de adelante y hacia arriba, rodeando la médula, y se va a unir con la arteria vertebral contralateral para formar el tronco basilar, que está señalado de color rosado. Este tronco va a recorrer la cisterna prepontina entre el puente y el clivus. Se va a hacer supratentorial y se va a bifurcar, y aquí van a bifurcarse las ramas cerebral posterior, y estas ramas van a hacer la irrigación de la parte temporo-occipital. La arteria vertebral, en su trayecto cervical, va a originar ramas que intervienen en lo que es la vascularización del eje espinal anterior. Antes de su unión con la arteria vertebral contralateral, van a ser la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la que está señalada de color amarillo en las imágenes, y del tronco basilar se van a originar las arterias cerebelosa media y superior de color morado, y estas van a rodear lo que es el tronco cerebral y van a vascularizar el parénquima cerebeloso. Pásale, por favor. Ya, también abarcamos lo que es la resonancia magnética. Ya, el sistema nervioso central ha sido como el área de más interés en lo que es la resonancia magnética, debido a que las imágenes poseen un alto nivel de contraste que permite diferenciar la sustancia gris de la blanca. Y a diferencia de la tomografía, los artefactos óseos no constituyen algún problema, ni siquiera a nivel de la médula espinal y de la fosa posterior. Se obtienen imágenes en cualquier plano sin necesidad de reconstruir a través de una computadora, y también es importante que la importancia de la resonancia magnética en el sistema nervioso central, ya que los núcleos de hidrógeno hay distancia entre los núcleos de hidrógeno a la molécula de agua, ya que la molécula de agua va a tener dos núcleos de hidrógeno que van a ser la molécula de agua va a tener dos núcleos de hidrógeno que van a ser los protones, y va a ser un componente universal del tejido nervioso. Entonces, la resonancia magnética es sensitiva a la diferencia entre agua de tejido normal y patológico que encontramos. Ya. Cambios patológicos generales. Aquí hemos escogido como los que en donde la resonancia magnética se van a captar con mayor seguridad. Tenemos como primero lo que es el edema. Entonces, la sensibilidad que tiene el edema dentro de la resonancia magnética está relacionado, es muy alta en diagnosticar edema, ya que el infarto cerebral ocasiona característicamente un edema citotóxico. Y el edema de origen vasogenético ocurre tras la destrucción de lo que es la barrera hematoencefálica. Los tumores se suelen producir por edema vasogénico, ya que los vasos tumorales deformados no van a poseer una barrera hematoencefálica. También existe otra forma de edema que se va a detectar por resonancia magnética, que va a ser el edema intersticial, y va a estar asociado generalmente con hidrocefalia, en presente de suficiente presión intraventricular
la tela ependimaria de los ventrículos puede fisurarse, lo que va a permitir que el líquido se escape el líquido cefalorraquídeo, lo que es el parénquima cerebral adyacente. Otra patología sería la hemorragia intracraneal y la acumulación de grasa. Dentro de la hemorragia intracraneal podemos decir que la resonancia magnética puede demostrar la presencia de esta hemorragia, ya que existe la propiedad magnética de lo que es la molécula de hemoglobina, la cual modifica la forma de relajarse de los núcleos de hidrógeno, lo que hace que detectemos como una diferencia de intensidad en lo que es la resonancia. La tomografía no puede detectarse la presencia de una hemorragia antigua o se puede malinterpretar como un foco de edema cerebral. Sin embargo, en la resonancia magnética se puede detectar incluso con mayor sensibilidad un coágulo antiguo. Y dentro de la acumulación de grasa, la grasa va a producir una intensidad alta en la resonancia magnética, por lo que nos va a dar la habilidad de identificar el estiadaje del proceso de lo que es la mielinización normal en la infancia y se puede demostrar también en los procesos de desmielinización. Ya. Dentro de algunas patologías específicas, técnica nos ayuda a diferenciar el contraste, como ya lo dije antes, entre la sustancia gris y la sustancia blanca del sistema nervioso central. Entonces aquí se puede mostrar zonas focales con aumento de la intensidad, como muestran las flechas de la imagen, y estas lesiones van a ser homogéneas, bien definidas y distribuidas bilateralmente y con cierto grado de simetría por ambos centros semiovales que se pueden ver más numerosamente. Hablamos también de diagnosticar enfermedad isquémica, ya que el infarto cerebral se detecta fácilmente por resonancia magnética, tanto en su estado temprano como tardío, y se puede localizar tanto en la fosa posterior como en la médula espinal, como a diferencia de lo que se puede localizar en la tomografía. Y finalmente hablamos de lo que son las malformaciones arteriovenosas que se pueden diagnosticar por resonancia magnética, ya que existe la sensibilidad al flujo sanguíneo normal y a sus alteraciones, y esto le va a dar un valor alto a la resonancia magnética dentro de las malformaciones arteriovenosas. Los vasos con flujo sanguíneo rápido se van a mostrar como unas estructuras tubulares de muy poca intensidad, y esta es la apariencia que puede mostrar las arterias que alimentan las arterias o venas que alimentan una malformación. Ahora continuando con la parte de ultrasonido, sabemos que los ultrasonidos de la cabeza solamente se van a realizar en bebés cuyos cráneos, huesos del cráneo no se han unido completamente, o sea que poseen una zona blanda que es conocida como fontanela. Todo esto se debe a que los huesos van a bloquear el paso de las ondas de ultrasonido. Entonces la ecografía craneal neonatal va a ser una herramienta que se usa principalmente para el seguimiento del diagnóstico de procesos vasculares. Estos pueden ser tanto isquémicos y hemorrágicos, y también de malformaciones que en el recién nacido. Así también el uso de las diferentes ventanas acústicas que nos ofrece esta anatomía craneal del neonato nos permite tomar medidas de la relativa precisión de las diferentes estructuras, también estimar proporciones o posibles secuelas en el tejido neurológico y realizar seguimiento de las mismas. En la fontanela anterior, entonces, va a ser la principal ventana acústica que se usa para la realización de esta técnica. Esta fontanela nos proporciona una abertura para que las ondas sonoras puedan llegar al cerebro. En el neonato el cráneo del neonato está comprendido por 6 áreas de tejido conectivo denso, que son las fontanelas, y estas van a resultar por la unión ya sean de 2 o más suturas. Tenemos la fontanela anterior, la posterior, las anterolaterales y las posterolaterales. La fontanela anterior es la fontanela de mayor superficie y por consiguiente de mayor utilidad médica. Esta tiene una forma romboidal y se encuentra ubicada en la intersección entre las suturas coronal, sagital y metópica, y tiende a desaparecer hacia los 2 años de edad. En el caso de la fontanela posterior, esta tiene una conformación triangular y se encuentra entre las suturas sagital y lamboide. Mide luego el nacimiento aproximadamente de 5 a 7 milímetros y generalmente se ayuda a cerrar
alrededor de los 2 a 3 meses de vida. La fontanela anterior, como ya se mencionó, resultaba por la conjunción de las suturas coronal, sagital y metópica, y esta es la que más se usa en la ecografía craneal por su tamaño y latencia. Aquí se pueden observar los lóbulos frontales y cuernos frontales de los ventrículos laterales, también la región anterior de los lóbulos parietal y temporal, los ganglios basales y el cuerpo de los ventrículos laterales. Y en una vista sagital de la línea media se podría evaluar el cuerpo calloso, el cavum septum pelúcido, el tercer y también el cuarto ventrículo. En estas imágenes de aquí tenemos dos cortes coronales. El de la izquierda es un corte coronal a nivel de que se pueden observar las astas frontales de los ventrículos laterales, están marcados con círculos rojos, y el de la derecha es un corte coronal que está más posterior, en el cual se muestran también los ventrículos laterales, el cavum velum interpositi que está con el círculo azul, y también se puede observar el tercer ventrículo que está con el círculo amarillo. Ya, y en el caso de estas imágenes, la primera es la de la izquierda, es un corte lateral a nivel de la línea media, en el cual se muestra el cavum velum interpositi, también el honro, que recordemos son también llamados forámenes interventriculares, que son canales que van a conectar con los ventrículos de las paredes laterales y con el tercer ventrículo a nivel de la línea media del cerebro. También se observa el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, que también es llamado acueducto cerebral o acueducto del mesencéfalo, que se encarga de conectar el tercer y el cuarto ventrículo del cerebro. Y en la imagen de la derecha, y en la última parte donde está marcada una C con el círculo amarillo, podemos observar al cuarto ventrículo. En la imagen de la derecha, en cambio, es un corte sagital que está más lateral y en el cual se puede mostrar un poco el cuerpo del ventrículo lateral. Bueno, continuando con la exposición, tenemos el cráneo simple. Para el cráneo simple, nosotros debemos saber que el cráneo es una estructura compleja de por sí y está formado por numerosos huesos, por lo que son necesarias múltiples radiografías para la visualización adecuada de todas sus estructuras. Normalmente vamos a analizar varias proyecciones que son las más habituales. Pasemos, por favor. Ya, primeramente tenemos la proyección lateral. En sí es una radiografía obtenida con un lado del cráneo contra la placa. Esta debe realizarse de una forma sistemática, incluyendo el tamaño, la forma del cráneo, así como la densidad, el grosor de los huesos, la forma y el tamaño de las suturas. También las huellas vasculares, la cavidad craneal y las estructuras de la base del cráneo. Como primer punto tenemos las huellas vasculares. En sí, estas van a ser visibles en la radiografía lateral. Estos son surcos vasculares y canales diploicos. Estos se ven en lo que es la tabla interna del cráneo como unas depresiones por los que discurren en las arterias meningias, las venas y sus ramas. Los canales diploicos venosos, o también conocido como venas de Breschet, estas se van a presentar en las regiones frontales y parietales, y estas en sí van a tener unas paredes muy finas y ofrecen áreas de dilatación que se conocen como lagos venosos, que en sí estos van a tener una forma redondeada o ovalada, que es importante que nosotros podamos diferenciar de alguna lesión destructiva del hueso, que son radiotransparentes. Estas pueden hacerse más prominentes en los adultos por algún proceso como es la osteoporosis. Y si existe un aumento del tamaño en los surcos arteriales, nos indicaría la existencia de un aumento de flujo a este nivel. Justamente podemos observar en la imagen de la izquierda, en la imagen de la derecha, podemos observar cómo se observan estos canales diploicos. En cuanto al tamaño y forma, nosotros debemos conocer que en el adulto el área ocupada por la cara va a ser la mitad de la del cráneo en una relación calvario-cara 2:1. En los niños el área facial va a ocupar menos del 50%. En los recién nacidos a término va a ser una relación de 3:1. Y en los prematuros puede ser de 5:1 o incluso un poco superior. Pero también existen algunas alteraciones en las relaciones calvario-cara. Estas están básicamente determinadas en función a qué sutura se cerró primero, como es un cráneo doricocéfalo, que es por el cierre temprano de la sutura sagital. ¿Y qué característica tiene esta en sí? Que el cráneo va a crecer en un sentido longitudinal o anteroposterior. Un cráneo brachiocéfalo, que es por la
cuando se cerró primero la sutura coronal, y aquí se va a incrementar el diámetro en sentido transverso, el cráneo va a ser corto y ancho. Pasemos, por favor. Bueno, en cuanto al grosor y densidad del hueso, existen grandes variaciones. Habitualmente las zonas de lo que es la parte o región frontoparental cerca de la sutura coronal, encima de los techos de las órbitas, tienden a ser más delgadas, y la zona por encima de la protuberancia occipital interna. En la región temporal va a haber una zona radiotransparente a nivel de la lámina escamosa. Esto vamos a encontrar muy frecuentemente. También podemos encontrar lo que son impresiones digitales que se deben a depresiones de la tabla interna del cráneo. Y cuando existe un adelgazamiento de los huesos parietales, va a ser producido por una variante anatómica. Esto va a afectar fundamentalmente a la parte superior del hueso parietal y va a ser de una forma ovalada. También en raras ocasiones puede haber un adelgazamiento unilateral. En cuanto a los agujeros parietales, estos van a ser simétricos, se van a dar a ambos lados de la sutura interparietal y generalmente en el tercio posterior. En algunas personas se muestran más grandes, suelen ser simétricos, a expensas de la tabla externa y el diploide. También hay tendencia familiar, pero no tiene algún significado patológico. También aquí tenemos un término que es la hiperostosis frontal interna, que en sí es un engrosamiento localizado que consiste en un aumento de la densidad uniforme o irregular que afecta fundamentalmente a la tabla interna. Normalmente suele observarse en la región frontal, aunque también en la parietal y la temporal. Pasemos, por favor. En cuanto a las suturas, en el recién nacido las suturas se van a observar mal, debido a que la porción osificada del hueso se adelgaza gradualmente hasta llegar a la sutura. Cuando el niño crece o se desarrolla, el aspecto de estas va a ser similar a la del adulto. Suelen estar redondeadas en un área estrecha de densidad aumentada, llamando como densidad perisutural, y va a indicar a la vez que la sutura coronal está totalmente cerrada. En la radiografía lateral normalmente suele verse la sutura coronal y la langoide. También la sutura metópica va a aparecer durante la vida fetal entre las dos mitades del hueso frontal y se extiende desde la fontanela anterior hasta la porción horizontal del hueso. Aquí es importante conocer que con la edad tienden a cerrarse las suturas que son permeables, comenzando aproximadamente hacia los 22 años y pudiendo estar totalmente fundidas incluso hasta las últimas décadas de la vida. Y cuando estas se cierran va a existir un aumento de radiopacidad alrededor de la imagen. Y este cierre temprano de las suturas va a denominarse como craniosinostosis. Estas suturas en sí van a tener un contorno liso y pueden cerrarse hasta los 18 meses de edad. En cuanto a lo que es la base del cráneo, tal como se ve en la proyección lateral, va a mostrar los senos paranasales, los senos frontales, el seno maxilar, el seno etmoidal y el seno esfenoidal. En la fosa anterior, media y posterior también podemos observar. En cuanto a la fosa anterior, nosotros vamos a apreciar tres líneas, que son dos líneas superiores, que corresponden a las láminas orbitarias. Entre ambas va a existir una depresión que es el surco olfatorio, en cuyo centro está la apófisis cristagali, que no lo vamos a observar nosotros en esta proyección. También podemos observar una línea inferior que corresponde al plano esfenoidal, que acaba en el tubérculo de la silla. Este plano es normalmente, digámoslo así, plano, un 68% de las personas, y este se lo puede observar en esta proyección, ya que los techos de las acaban los procesos crinoides anteriores, mientras que el plano esfenoidal va a acabar en el tubérculo de la silla. También se puede observar aquí lo que son los senos frontales que se tienden hacia atrás hasta llegar hasta las crinoides anteriores. En cuanto a la fosa media, aquí se observa parte de lo que sería el ala mayor del esfenoides en cada lado, y también el suelo de la fosa media va a representar lo que es la fosa temporal del cráneo, y se ve como una línea curvilínea definida y cóncava que está hacia arriba. Esta curvatura va a aumentar cuando existe, por ejemplo, un incremento en la fosa media, como un tumor de crecimiento lento o un hematoma subdural crónico de la infancia. Podemos observar la silla turca, que en sí corresponde, el piso es el techo del seno esfenoidal, y el contorno de la silla, como se puede observar, es denso y de bordes suaves.
y en ocasiones puede observarse un doble suelo debido a la depresión donde se sienta la hipófisis. También se puede ver un falso doble suelo por el surco carotídeo en ambas zonas laterales o por un desarrollo no armónico entre los senos esfenoidales. En caso de que se borrase, digamos así, el dorso de la silla turca, puede deberse a una hipertensión endocranial. En cuanto a la fosa posterior, tenemos el clivus occipital, que es muy radiopaco debido a la superposición de las dos porciones petrosas de los temporales y la porción basilar del occipital. Pasa, por favor. Ya, aquí tenemos la siguiente proyección, conocida como proyección de Carwell o postura anterior. Esta radiografía va a ser tomada con una discreta angulación del haz de rayos hacia abajo y es útil para determinar la simetría del cráneo comparando ambos lados. Aquí de igual forma podemos observar 3 líneas a nivel de la órbita. En la parte superior de la órbita, el punto más alto del techo de la órbita, que describe en sí una línea curvilínea cóncava hacia abajo, y la parte posterior del suelo de la fosa anterior, que está formando por la parte posterior de la placa horizontal del hueso frontal y las alas de los esfenoides. También una línea oblicua visible dentro de la órbita va a estar formada por la parte externa de las alas mayores de los esfenoides y en la parte superior por la superficie temporal del hueso frontal. Una línea horizontal por la parte lateral de la porción posterior del suelo de la fosa anterior por el ala mayor de los esfenoides. La cresta esfenoidal también está reproducida por el ala menor de los esfenoides entre las alas mayores y menores de los esfenoides. También vamos a encontrar lo que es la fisura orbitaria superior o fisura esfenoidal. En la zona medial de ambas órbitas, nosotros podemos observar las crinoides anteriores que se proyectan hacia arriba y medialmente. También pueden observarse las pirámides petrosas a través de las órbitas y también se aprecian los canales acústicos internos que pueden ser asimétricos. Pasemos, por favor. Continuando tenemos la proyección de Thom, en la cual es una proyección antero-posterior, en la cual el haz de rayos X va a entrar por un ángulo de incidencia central de unos 30 a 35 grados caudales, tal como se observa en la imagen. La siguiente, por favor. Ya, en esta proyección se van a observar muy bien ambos occipitales, también ambas mastoides. Vamos a poder observar igualmente el conducto auditivo interno, que se observa en esta imagen con el número 6, también el dorso de la silla turca, que se observa con el número 4. Ocasionalmente también en esta proyección se puede observar el ángulo posterior del atlas, que en esta imagen se observa con el número 1. Y a los lados del foramen magno, que observamos con el número 5, se observa una pequeña depresión o hendidura, que es el foramen o fosa condilia. Esta lo vamos a observar a nivel de la imagen en esquema con la punta de la flecha. Y también vamos a observar el condilo de la mandíbula, que se observa con el número 8. El siguiente, por favor. También tenemos la proyección de la base de cráneo de Hirt. Aquí en esta proyección el haz de rayos X penetra en la base del cráneo por un punto situado entre los ángulos de la mandíbula. Esta proyección nos es útil para visualizar todas las estructuras óseas de la base del cráneo, también los tejidos blandos y para observar también las sombras aéreas de la nasofaringe y de la orofaringe. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos una imagen de una radiografía de la base de cráneo. Aquí, como podemos observar, se encuentra el seno esfenoidal en la línea media. Lo tenemos con un círculo verde. Este tiene unas paredes nítidas y el libro nos decía que va a poder variar de tamaño y también de forma. Delante de este vamos a encontrar, delante y hacia un poquito lateral encontramos las apófisis pterigoides. Detrás de estas y un poco igual hacia lateral encontramos el agujero oval por donde pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Y por detrás de este encontramos el foramen espinoso por donde va a pasar la arteria y vena meningia media y también el ramo meningio del nervio mandibular. Aquí es importante tener en cuenta estos dos agujeros, ya que un aumento de tamaño de estos de unos 2 milímetros nos debe hacer sospechar de un meningioma debido a que la arteria meningia aumenta de tamaño en estos casos. Sí, tenemos también las líneas de referencia y para el estudio de cráneos
utilizan algunas líneas de referencia que es necesario conocer. Las más importantes y las que nos mencionaba el libro eran la línea de Reid o infraorbitomeatal, la cual es una línea que une el punto infraorbitario con el borde superior del conducto auditivo externo, y también la línea infraorbitomeatal, la cual une la zona media externa del ojo con el conducto auditivo externo. La siguiente, por favor. Los hallazgos anormales, los hallazgos normales, la siguiente. Entre los hallazgos anormales en las radiografías de cráneo tenemos, entre los estudios de cráneo tenemos las clasificaciones no patológicas. La primera es la calcificación de la glándula pineal, la cual se hace frecuente conforme las personas envejecen. Esta tiene aproximadamente un diámetro de 3 a 5 milímetros y una longitud de 6 a 8 milímetros. Se encuentra en la línea media en las radiografías anteroposteriores, y esto es de gran importancia conocer, ya que un desplazamiento hacia cualquier lado superior a 3 milímetros nos es indicativo de la presencia de una masa. También tenemos la calcificación de los plexos coroides de los ventrículos laterales. Esta se produce en un 10% de las personas y se observa de mejor manera en una proyección lateral a nivel de la región parietal y un poco por encima y detrás de la glándula pineal. Por lo general, esta calcificación es simétrica y bilateral, pero en ocasiones también suele ser unilateral y las podemos encontrar a diferente altura. También tenemos la calcificación de la dura. Esta igual es frecuente en personas de edad avanzada y puede ocurrir a cualquier lado de la bóveda craneal. Sin embargo, es más frecuente a nivel de la hoz del cerebro, que tiene una frecuencia del 7%, seguido de una calcificación a nivel del tentorio, que tiene una frecuencia del 5%. La calcificación de los ganglios basales, esta siempre va a ser bilateral y simétrica. También tenemos la calcificación de los ligamentos petroclinoideos. Estos se van a situar entre la silla turca y la punta de la pirámide petrosa. También tenemos algunas calcificaciones vasculares que se presentan en personas con ateromas y sobre todo en los que tienen a nivel de la carótida interna. Y la calcificación del cristalino, la cual ocurre igualmente en personas de edad avanzada, se da en la región propia de la órbita y tiene una forma de anillo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de calcificaciones. Con la flecha amarilla podemos observar una calcificación a nivel de la hoz del cerebro en la primera imagen. También tenemos con la letra P y con la punta de la flecha la calcificación de la glándula pineal. Y con la letra C y las flechas verdes observamos una calcificación de los ganglios basales. En la segunda imagen podemos observar la calcificación de la glándula pineal. Y en la tercera imagen la calcificación del ligamento petroclinoideo. Siguiente. Aquí tenemos unas calcificaciones vasculares correspondientes a la arteria carótida interna. En la primera imagen se ve la arteria y en la segunda se observan ya las placas ateromatosas. Y tenemos aquí una calcificación de la dura a nivel de lo que es la hoz del cerebro en ambas imágenes. Y eso sería toda la exposición, doctor. Bueno, muy bien, gracias. Vamos a hacer un repaso en la siguiente clase con unos videos que tenemos subidos en el YouTube para que vayan correlacionando la anatomía del encéfalo y viendo en los casos propios que vamos a enviar de la anatomía, ¿no? Y así vamos a ir repasando. Ustedes solo tienen que poner el YouTube, ir entendiendo el tutorial de la anatomía e ir practicando en los casos que vamos a enviar de tarea. Bueno, ahora todos por favor enciendan sus cámaras, todo el mundo con cámaras, entren al Canvas y resuelvan la tarea 5. Estoy publicando en este momento, ya está publicada.